La clínica de los pacientes puede ayudar a sospechar de que el paciente tenga esta situación. Esos pacientitos suelen tener, algunos, no todos, hipoplasia pulgar, como estamos viendo en esta fotografía, un dedo chatito pues, pueden tener bifurcación del dedo, que era un dedo adicional. Y ese hipoplasia pulgar, esa bifurcación del dedito, es la clínica que me pudiera ayudar a pensar que el paciente puede desarrollar en una etapa de su vida, porque no siempre es la misma edad, sino puede ser la edad muy variable, lo que conocemos como anemia de Fanconi. Y apúntele, anemia de Fanconi se produce porque los pacientes tienen una fragilidad cromosómica. Anemia de Fanconi se produce por una fragilidad cromosómica. Hay una prueba de laboratorio que se llama así, prueba de fragilidad cromosómica. Y aquí está la evidencia. En una prueba de fragilidad cromosómica, lo que se hace en el laboratorio es estimular las mitosis de las células y en cierta fase de la mitosis se les agrega un reactivo cuya funcionalidad es romper la célula para que se liberen los cromosomas. En condiciones normales, los cromosomas pues quedan sin romperse. Los cromosomas no se pegan entre sí, pero fíjense, es una prueba de fragilidad cromosómica positiva. Este es un pedazo de cromosoma. Este es un pedazo de cromosoma. Esto no es normal. Como tampoco es normal que los cromosomas se fusionen. Miren, están fusionados. ¿Qué indica esto? Que el DNA es muy sentido, que el DNA es frágil. Por lo tanto, se producen rupturas de los cromosomas que eventualmente van a conducir a que las células tronco tengan unas malas divisiones por inestabilidad cromosómica, trayendo como consecuencia que haya divisiones disminuidas hacia células formadoras de colonias GEM y por ende disminución de leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Eso es el Fanconi. Piensa que el paciente puede tener Fanconi, pidan prueba de fragilidad cromosómica. Eritroblasto con un pedazo de cromosoma que es un cuerpo de Howell-Jolly, un eritrocito con cuerpo de Howell-Jolly. Pero miren, prueba de fragilidad. No pregunten, eso es como si fuera un anticuerpo, miren. Pero en realidad son cromosomas fusionados como producto de una fragilidad cromosómica, anemia de Fanconi. Otro tipo de anemia por defecto de producción es lo que conocemos como aplasia pura de serie roja o síndrome de Diamond-Blackfan o Blackfan-Diamond, como se lo quiera mencionar. Y estos pacientitos lo que tienen es puramente anemia. Anemia normo-normo, con retis bajos, y esta está asociada a mutación de una proteína ribosómica que se le conoce como S19, RPS19, el cual está situado en el cromosoma 19. Entonces, si yo sospechara que el paciente tiene aplasia pura de serie roja, tendría que buscar la mutación del gen de la proteína S19. Proteína RPS19. Es la prueba para diagnosticar aplasia pura de serie roja, que es una prueba muy especial. En la práctica, el diagnóstico tiene su chiste porque implica que usted haga
un aspirado medular. Bueno, no usted, el doctor haga un aspirado medular, pero usted lo sugiere. Y el diagnóstico está ahí. Obviamente no dije, usted tiene un paciente con anemia normo, usted se aloca y le pica la médula, no dije eso. Estamos chupando tranquilos. Poco a poquito, paso a pasito, suave, suavecito, diría el reggaetón, empezamos a armar el diagnóstico. La importancia de hacer recuentos de retis. Anemia normo con retis bajos, esto se conoce como anemia por defecto de producción. Y regla, apúntele, todo paciente que tenga retis bajos y que tenga anemia, obviamente, tienen que determinarle urea y creatinina y o un perfil tiroideo. Fíjense lo que estamos diciendo. Paciente con anemia normo con retis bajos de cajón, tendría que empezar a investigar que el paciente no tenga un daño renal, que es la más frecuente, la neta. Porque si usted tiene urea y creatinina altas y retis bajos, pues ya está. Yo diría, este paciente tiene un daño renal, el riñón ya no produce eritropoyetina, y al no producir eritropoyetina, se deja de estimular las divisiones de los eritroblastos en la médula ósea, por lo tanto se produce un defecto en la producción. Lo veremos en un momento. No, fíjate que el paciente tiene la urea y la creatinina chida, también. Bueno, pensaría que no va por ahí la cosa. Entonces brinco a realizar perfil tiroideo. El hipotiroidismo se asocia a un defecto de producción. El aumento de TSH indica, sugiere que el paciente tenga un mal funcionamiento de la glándula tiroides. Y ese mal funcionamiento de la tiroides está implicado en que se reduzca la síntesis de eritropoyetina. Por lo tanto, el paciente desarrolla un defecto de producción. Ya tocamos dos enfermedades, que son las más comunes. Insuficiencia renal, que afecta a hombres y mujeres por igual. Hipotiroidismo. Pero aquí la cosa ya cambia, porque resulta que el hipotiroidismo es mucho más frecuente en las mujeres. Entonces, ¿qué queriendo decir? Una pacientita mujer con anemia, con eritros bajos, con retis bajos, pues yo le pediría perfil tiroideo. En una de esas es hipotiroidismo, y en una de esas ya diagnostiqué y encontré la explicación del por qué el paciente, o la paciente en este caso, tiene anemia. ¿Por qué sale a colación esto? Porque resulta que estos pacientitos tienen eritros bajos, más retis bajos, pero la química sanguínea es normal. Pero el perfil tiroideo también es normal. Ah, caray, entonces yo creo que entonces, al no tener una explicación de por qué hay pocos eritrocitos, yo diría, pues voy a ver qué es lo que tiene la médula. Solicitamos aspirado medular y lo que esperaría en condiciones normales es que la médula, o sea, es una foto de un aspirado, tuviera bastantes eritroblastos, o al menos un 30%, que es lo normal. Pero al menos en la fotografía no se ven eritroblastos. Claro que hay metamielos, hay metamielosinófilo, bandas, que después veremos, pero no hay, o no se aprecian eritroblastos. Ya sé por qué el paciente tiene anemia, porque la cantidad de sus precursores medulares está disminuida.
pero únicamente está disminuido la producción de serie roja. De ahí viene el nombre, aplasia pura de serie roja, que se diagnostica en medio. Qué importante es que el químico sugiera aspirado. Otro tipo de anemia por defecto de producción que está asociada a este problema de defecto de producción son las anemias que se conocen como anemias diseritropoyéticas congénitas tipo 1, tipo 2. La tipo 1 es causada por cambios en el gen CDAN1. Ya se descubrió mutaciones en el gen CDAN1 y en un poquito menos frecuente, pues, mutaciones en el gen CL15 o RF41. Oh. Y otros pues no sabemos ni por qué. Tipo 1. Tipo 2 es causado por mutaciones en el gen SEC23B. Suenan pues, un poquito raros las mutaciones en los genes que están implicados en esto. Es más fácil que lo diagnostiquemos así. Paciente con anemia, por ejemplo, 10.5 gramos de hemoglobina, pues no se escucha tan grave, ¿no? La neta. Habría que ver lo que involucra el caso. Son pacientes que obviamente empiezan desde niños con el problema. Pero bueno, tiene 10.5 gramos de hemoglobina porque tiene 3.4 millones de eritrocitos, normo, retis bajos, urea y creatinina chida, perfil trivideo chido. Ni modo, hay que hacer aspirado medular. Podría ser anemia de Fanconi. Podría ser aplasia pura de serie roja. No lo sé hasta que no hago el aspirado. Y resulta, es la tipo 2. Resulta que cuando hago el aspirado, digo, no, pues si hay eritroblastos. Incluso me aparece, o aparentemente pareciera más de lo que yo esperaría. Por lo tanto, al haber un montón de eritroblastos, dije, aplasia pura de serie roja no es, porque esos cuates tienen disminución de los eritroblastos. Pero mira qué interesante. Estoy observando eritroblastos que están binucleados. Ya está. Esta presencia de eritroblastos binucleados, miren, binucleados, indica que el paciente tiene anemia diseritropoyética congénita, porque empieza desde el nacimiento, tipo 2. La tipo 1 tienen puentes internucleares, que es lo que la diferencia. Tienen eritroblastos, pero no son binucleados, sino más bien son eritroblastos que sí se logran dividir bien, pero tienen un hilo de cromatina, se llaman puentes internucleares. Aquí entenderán que este tipo de eritroblastos que son binucleados están destinados a morir. Esto quiere decir que hay una eritropoyesis ineficaz. Y el diagnóstico, pues más o menos fácil si tenemos acceso al aspirado. Tienen una célula plasmática aprovechando la fotografía, pero son binucleado, núcleos ya con cromatina amorfa. Estos eritroblastos están destinados a morir. Y entonces el diagnóstico es anemia diseritropoyética congénita tipo 2. Hay otros casos mucho más graves que están asociados a un defecto de producción. Y esta es una enfermedad
que es la osteopetrosis. Osteopetrosis. Y para que me entiendan, en la osteopetrosis se pierde la cavidad medular. No hay médula, pues, porque resulta que tenemos un problema con la función de unas células que se encargan de reabsorber hueso y darle esa cavidad o espacio a la médula para que pueda producir células sanguíneas. Es decir, la osteopetrosis se produce por un problema en la funcionalidad de los osteoclastos. Hay osteoblastos y hay osteoclastos. El osteoblasto produce hueso, el osteoclasto degrada hueso. Pues resulta que los pacientes desarrollan osteopetrosis porque tienen mutación en un gen que se llama TCIRG1, TCIRG, que codifica para que los osteoclastos produzcan ácido que reabsorba la cavidad medular. ¿Para qué? Para que la cavidad medular siempre tenga esa arquitectura de un hueco para que al interior se reproduzcan las células sanguíneas, las células hematopoyéticas. Pero cuando tenemos mutación en el gen, lo que va a suceder es que los osteoclastos no van a poder reabsorber hueso. Por lo tanto, lo que va a suceder es que el hueso se vuelve más denso, que se empiezan a perder los espacios destinados a la reproducción de las células y el hueso, la médula, queda únicamente con focos de hematopoiesis, entendiendo que estos pacientitos van a tener leucopenia.